por cortesía a los que hayáis llevado a la hora, vamos a empezar a tiempo, ¿vale? Bueno, yo soy Pablo Almunia, para los que no me conocéis. Esto no es una charla, o sí, porque lo que vamos a hacer es charlar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hablar. Solo hay 3 diapositivas para abrir boca, ¿vale? La idea es hablar abiertamente, los hemos llamado mesa abierta en vez de mesa redonda, o mesa cuadrada, o mesa de ponentes. La idea es que charlemos un rato, ¿no? Por eso estamos ya con las cervezas, las palomitas, ¿sí? Y hablemos de qué, pues un poco de dónde pensamos que hacia dónde va JavaScript, ¿no? JavaScript verdaderamente es un lenguaje de programación extremadamente flexible, con distintos sabores, distintos modelos dentro de su modelo, ¿no? A unos nos gustan más unas cosas, a otros nos gustan más otras, unas son más antiguas, otras son más modernas. Lo cierto es que es bastante ambiguo, ¿no? Entonces, en ese elemento, ¿no?, bipolar que a veces tiene, pues ¿qué pensamos cada uno? Simplemente, ¿eh? Así que vamos a pasarnos mucho el micro. Solo por un tema de orden, el único que va a poder hablar más de 3 minutos soy yo, y ahora, después ya no voy a poder hablar más de 3 minutos, ¿no? Y Alex, que es el señor del cronómetro y del micro, ¿vale? Vamos levantando la mano, decimos lo que queramos, es decir, ¿vale? Y vamos saltando unos a otros, pues por una charla lo más abierta posible, ¿vale? Solo para introducirnos. Bueno, no sé si se ve porque el pantallón es enorme, seguramente sí. Esta es la evolución de JavaScript desde sus inicios, ¿no? JavaScript... Algo se ha caído. JavaScript como tal nace en el 95. En el 94 sale el browser, el navegador de Netscape. ¿Quiénes recuerdan aquella época razonablemente, ¿no? Qué mayores soy, joder. Lo cierto es que sí fue un cambio radical, ¿no? Es decir, esto que se llamaba el Dynamic HTML, que decía Microsoft, ¿no? ¿Os acordáis del método blink de un string? ¿No? Ponías punto .blink y le metía tags por delante, ¿no? Y hacía... Eso está totalmente deprecado, ni siquiera existe el tag para hacer blink, ¿no? Las páginas todas hacían blink, ¿no? Y claro, la cosa se fue complicando y la verdad es que... Pero el lenguaje como tal, si nos fijamos desde esa fecha, prácticamente hasta 2008, cambió muy poquito. Se incorporaron algunas cosas, se deprecaron algunas, como estas de los blink y los bolt y todo este tipo de cosas. Sabéis que además entró ECMAC, que es una organización de estandarización, le dio el nombre de ECMAC Script. JavaScript es un nombre propiedad de Netscape, que es el que lo conocemos todos, eso no pasa absolutamente nada. Sabéis que hubo una especificación 4 que nunca llegó a fructificar porque estaba mal parida. Eso yo creo que además produjo un efecto de congelación, ¿no? Es decir, aquí nadie se mueve. Apareció el 5, que sería un poco el abuelo que todos ya podemos usar, es decir, preocuparse de la 5. La 5.1 no tuvo ningún cambio, ¿vale? Es decir, eran cambios de alguna cosa que en el escrito de la especificación habían quedado un poquito confusas, ¿no? Y 5.1 es lo que utiliza Internet Explorer 9, por ejemplo, ¿vale? El 8 creo que le faltaban 2 o 3 cositas, ¿no? Creo que ya no nos encontraremos con Internet Explorer 9. 11, esos muchos todavía, y es una pesadilla, pero es lo que hay. ¿Qué ha pasado? Que hace no mucho, hace 3 años, pues aparece ECMAScript 6 o 2015, tiene que llamar, el nombre oficial es ECMAScript 2015, ¿no? Lo otro es un nombre coloquial que usamos todos, pues que está bien, tampoco pasa nada, que sí produjo un cambio fuerte. Es decir, si veis la retahíla de cosas que se incorporaban en ese momento, fueron un montonazo, es decir, las clases, los proxies, métodos, el Wigmag, aparecieron muchísimos elementos, algunos acojonó, ¿no? Es decir, sí parecía además que se producía como una bifurcación entre los programadores, los que se sabían bien el lenguaje y los que solo lo usaban para hacer pequeños efectitos en la web, ¿no? Es decir, si eres un diseñador, pues sí podías manejar con facilidad los argumentos de ECMAScript 5,
pero los ECMAScript 6 o 2015 pues resultaban un poco más complejos, ¿no? Requiere un poco más de conocimientos, ¿no? Por lo menos ya no es solamente un recetario de un lenguaje de script. Cada año el TC39 saca una nueva especificación. 2015, 2016, 2017 y 2018. En general con cambios relativamente pequeños los últimos, es decir, no han sido radicales, ¿no? Algún método nuevo. Bueno, ahora sí se van a presentar una serie de cambios fuertes en las expresiones regulares, que aparentemente pues yo no soy muy amigo de ellas, ¿no? Un compañero que dice que cuando resuelves un problema con expresiones regulares tienes dos problemas, el que tenías y las expresiones regulares. Entonces, bueno, las uso alguna vez, pero no soy un forofo, pero parece ser que los que les entusiasman agradecen las nuevas incorporaciones. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto del TC39? Bueno, más o menos esto lo conocéis todos. ¿Quién no conoce este modelo de aprobación? Vale, os lo cuento muy rápido. Cualquiera puede presentar una propuesta al comité de estandarización de ECMAScript, el comité se llama TC39, ¿vale? Cualquiera lo presenta y se pone en estado 0. Para pasar a estado 1, que es cuando lo van a discutir por primera vez, tienes que haber sido capaz de convencer a un miembro del TC39 de que sea tu paladín en el combate, ¿no? Entonces tienes que convencer a uno, os voy a decir a quién, además, a quién hay que convencer, para que él defienda, ¿vale? El TC39 se reúne cada 2 meses, esta semana se ha reunido en Cupertino, en las oficinas de Apple. Luego os enseñaré su agenda y sus actas, porque son muy fáciles de leer, son muy divertidas. En Stage 1 no significa en absoluto que vaya a ser parte del estándar, simplemente significa que lo van a discutir, que le van a dedicar 15 minutos. O sea, exactamente 15 minutos le van a dedicar a eso, ¿no? Entonces, cuando ya pasa a Stage 2, ¿vale? Significa que ya se lo están tomando más en serio, ¿vale? En Stage 2, Babel empieza normalmente lo implementa, ¿no? Ya hay un transpilador que si puede lo transpilan. No todo es transpilable. Por ejemplo, los proxies no se pueden transpilar, ¿no? Porque el delete, ¿no? O la creación de una nueva propiedad no se puede capturar por setters y getters, que es lo que tenías en la versión anterior. Entonces, si la funcionalidad no es transpilable, pues no lo es, ¿no? Algunos plugins de Babel lo que hacen es que no casque, ¿no? Simplemente lo oculta, pues para menos si lo metes que no tenga efectos colaterales, ¿vale? Ya cuando está en estado 3, eso significa que, por ejemplo, Chrome es muy común que ya lo incorpore, ¿vale? En estado 2, perdonad, puede cambiar completamente la especificación todavía. Ahora os voy a contar la anécdota de los decoradores. Los decoradores en estado 2 se presentaron hace 2 años y se han vuelto a presentar con una interfaz completamente distinta. Cuando te lanzas a trabajar con estado 2 de algo, te puedes llevar un chasco enorme, ¿no? Porque lo pueden tirar todavía o lo pueden cambiar completamente, ¿no? Que no sé qué es peor, ¿no? En estado 3 ya en general es bastante estable, los cambios suelen ser menores, es decir, pues algo que no queda claro, algo que podría hacerse un poquito mejor, y en estado 4 eso ya está fijo para que vaya en el siguiente año a estándar, ¿vale? Entonces, si lo fijamos muy rapidito, esto es, todo está repositado en GitHub, ¿vale? Y estos son los que están en estado 3, ¿vale? Ya entrarán el año que viene, ¿eh? Sí, ya serán 2019. GlobalDis es una chorradica y es que Windows y Process tengan un alias que se llame GlobalDis, para que puedas usarlo en Node y en browser y no tengas que estar, hay Windows o hay Process. Una mamona. De hecho, si ves el polyfile son 3 líneas, ¿no? Gracias, ¿no? Por fin, ¿no? El import dinámico, que esto ya es otra historia, ¿no? Sabéis que el import solo puede admitir una cadena, ¿no? Cuando haces import, el nuevo import de ECMAScript 6, y eso es limitante, ¿no? Si quiero que el valor esté en una variable
además pueda jugar con ella, pues no se puede. Se va a empezar a poder. Lo que os decía del MASFET, aquí hay varios de expresiones regulares. BigInt es un tipo interno de entero muy grande, ¿no? Sabéis que JavaScript es levemente tipado, pero no significa que no tenga tipos, ¿vale? Y el tipo number son varios tipos, ¿no? Y sabéis todos que cuando se pasa un integer a un float, la cosa se tropieza, ¿no? Entonces lo que están haciendo, cuando estás en números muy grandes en JavaScript ocurren cosas rarísimas, del tipo que un número más 1 es igual al primer número, ¿no? Porque ya no suma más, además depende de la implementación, ni siquiera está muy bien definido. Esto lo que propone es que tenga la posibilidad de ir a BigInt, que es un número muchísimo más grande todavía, y más cosas, ¿vale? Una de las cosas muy chulas es también el tema de tener propiedades que empiezan por cuadradito, que son privadas, luego el cuadradito a mí no me gusta. ¿Os gusta lo del cuadradito para las privadas? Es que no tenían letras. Sí, ¿no? ¿Qué hubierais hecho? ¿Qué hubierais puesto? ¿Un cuál? Private. Private es una palabra reservada. Sí, Javi, venga. Vamos aquí un primer... A ver, es que lo que ocurre es que el lenguaje, como no es fuertemente tipado, no existe declaración del tipo. Entonces, Claro. en los lenguajes donde existe la palabra private es porque existe la experiencia, digamos, de declarar una variable y ponerle un decorador de ámbito, por ejemplo, private, público, protected. Bueno, en los lenguajes donde no ocurre esto, como JavaScript, cada vez que haces referencia a la variable tienes que colocar algo. Entonces, Bueno. claro, la palabra private parece un poco larga y cada vez que la tengas que poner, por ejemplo, this.privatex, ¿no? Pues Lo que sí ocurre es que sí existe el static. El static sí, pero claro, es muy fácil porque solo tienes que decir constructor punto para dejar claro que te refieres al estático. Eso es, del constructor, ¿no? Y por ahí querían comentar algo ahí arriba. Allí. Va a ser difícil, pero... Y si no lo decís con fuerte voz... Yo entiendo que haya que poner algo, pero yo creo que todos, mal que bien, alguna vez hemos utilizado la sintaxis de poner el guión bajo delante de la palabra para definir nuestros privados. Entonces, que ahora de repente nos pongan la almohadilla, Ya. pues... El problema del privado es que si lo hacen todos mis programas van a cascar. Porque ¿cuántos de vosotros no habéis usado un subrayado de una librería como Express o como... Como subrayado, o underscore. Sí, con underscore, empezando por... Yo lo he hecho, sabiendo que me la juego, Vamos, ¿vale? Que la pueden cambiar. Pablo, vamos a... Es que estoy muy mayor. Vamos a cambiar la dinámica. El que quiera hablar, que baje, ¿vale? Vale. Esto. ¿Vale? Es decir, a ver, muy bonito no queda. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí, esto del cuadradico, ¿no? ¿Lo veis? Se ve, ¿no? El value, por ejemplo, el set cuadradito value, ¿no? Almohadilla, hash, como lo quieras llamar, ¿no? Pues ya se ha quedado así, ¿eh? Por ahí, venga, baja. A voz, venga, tírale voz ahí. Ya, esa es parte de la discusión. Aquí lo bueno, a ver, yo aquí os recomiendo... A ver, el que ha propuesto, el paladín de esta propuesta, Ahora cuando me canse, tío. ¿vale? Es un buen tipo, ¿vale? Es Daniel Ehrenberg. ¿Sí? Me carteo continuamente con él. ¿Es de Mozilla ese hombre? No, este señor trabajaba en Google, ahora trabaja en una empresa gallega, ¿vale? Que se llama Igalia, con lo cual no hablo español, pero trabaja por una empresa gallega. Y este es uno de los que veréis que más propuestas tiene y acepta bastante razonablemente la crítica, si se la haces razonablemente. Luego veréis alguna cosa que le ha intentado aportar y que el tío, pues, por lo menos la tiene en cuenta, ¿vale? Aquí se le ha echado todo el mundo a la yugular, ¿vale? Con lo del cuadradico, pero parece difícil cambiarlo, ¿no? Podéis intentarlo, pero parece universal y aún así, pues, no encuentran solución.
Esta es una de las más gordas, probablemente de las que vienen de frente, ¿no? También vamos a poder meter campos, es decir, propiedades directamente. Es decir, hasta ahora tú no podías hacer esto. Es decir, tú podías hacer un get o un set, pero no podías poner propiedad igual, ¿no?, en el cuerpo de una clase, ¿vale? Y se va a poder hacer. Tampoco parece que cambie el universo, pero parecía raro que no se pudiera hacer. Esa ya está, ¿no? Eso estará. Es de 3, de nivel 3. Está aprobada ya y... Está ya en casi en vías de aprobación. De hecho, Chrome lo soporta en la versión 73, creo que es la próxima. Estamos en 71, 72. ¿Vale? Y luego hay cosillas menores, ¿vale? Que va a haber un array flat, que si tienes array anidados los pone todos en un solo nivel. No sé, he vivido toda mi vida sin ello. Pero supongo que a alguien le haga falta, ¿no? ¿A alguno le hace falta? ¿Te hace falta? ¡Qué suerte tenéis! ¿No? Ahora ya va a estar dentro del lenguaje. Sí, sí, venga, venga. Luego están los trim start y trim end. Esta es muy graciosa porque todo el mundo me dice, pero eso no estaba ya. Pues no. Solo está el trim all, es decir, solo está el trim, ¿no? Pero no por delante o por detrás, ¿no? Pues cosas ridículas estas que le pasan a todos, ¿no? Y bueno, algún otro más. El Stringify, por ejemplo, ahora acepta bien Unicode. Esto normalmente no nos preocupa a los que escribimos en lenguajes latinos, pero si escribes en otros lenguajes, Stringify montaba un pifosto que te mueres con chino, árabe, hebreo, porque empezaba a hacer... No lo hacía bien, ¿vale? Porque la especificación no era clara, ¿vale? Entonces, ahora lo han dejado claro cómo Stringify tiene que pasar un valor escrito en Unicode, ¿vale? Y algunas cosillas... Esta no me acuerdo cuál es. Ah, sí. ¿Cuántos habéis usado esto en la primera línea de un programa Node? Pues eso no es JavaScript. Ya, pues ahora lo va a ser. Porque esto va a ser un comentario. Esto se convierte en comentario. Por ahí. Sí. Debería de ser, poderse hacer parse de ellos. Debería. Porque cambian Stringify, pero no cambian parser. Debería. Porque de hecho, si tú lo escribes a mano, funcionan ahora mismo los dos. El problema es cuando haces Stringify, que te lo hace mal. Bueno, mal. Sí, a su manera. Sí, sí, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Empieza barra, así, encima es códigos de estos largos, lejanos del este. Tú dices tú, pero a ver, mamón, si es Unicode, ¿no? Sí. Deberíamos de saber lo que es el Unicode, ¿no? Pues no, esto no se enteraron. Ese día no fueron a clase. ¿Vale? Pero bueno, esta chorradica es simplemente que ahora estos dos símbolos, es decir, cuadradito admiración, será un comentario. Y el lenguaje lo reconoce. No significa que ahora todos los comentarios se tengan que hacer así. ¿Vale? Que desde que yo os conozco... No, ahora me han dicho en una charla que fui en el CodeMotion que ahora los comentarios... No. Esto se hace solo para que esto... ¿Pero es un comentario o una pragma para el...? A ver, es una pragma, para una parte es una pragma para el sistema operativo, para que sepa qué programa ejecutar cuando lo arranca, pero para que los analizadores sintácticos no casquen con esta línea es un comentario. Pero no Desde el punto de vista del lenguaje. Pero no de lo pilla, claro. Porque no, Sí, no dice, pues como me lo han puesto todo el mundo, yo miro para otro lado. Pero eso no era parte del lenguaje. Eso es decir, esto es simplemente convertir en legal lo que todo el mundo hacía. ¿No? No pasaba nada, ¿no? Pero bueno, también lo podéis poner en un programa cliente y no cascará. Si esto lo intentas llevar ahora a un navegador, esto casca, claro. Dice, ¿cómo que...? ¿No? Que private admiración, ¿no? Claro. No era la especificación. Bueno, vamos. Ahora entramos ya en la zona del mundo más confuso, el Stage 2, ¿vale?
insisto, es decir, Stage 3 ya se lo puede uno leer. No, yo no promuevo que lo uséis, ¿vale? Primero. Pero bueno, como los navegadores y los motores lo empiezan a implementar, pues hombre, te va a llegar relativamente pronto. El Stage 2 puede cambiar y ha habido varios cambios gordos y algunas caídas hacia atrás. Y claro, la gente empieza a tirarse de los pelos, pero qué vergüenza. Pero, a ver, ¿no te has leído al respecto? ¿No? Esto con mucho cuidado. Hay cositas sencillitas como poder poner comas en números enteros, en números muy grandes, ¿no? Poderlos escribir, a ver dónde está, así, con un subrayado, digo yo, underscore, ¿no? Y así poder leerlos mejor. Bueno, simplemente es una parte del literal, ¿eh? Sí, con barra baja, porque es para evitar que medio mundo ponemos, bueno, el mundo entero ponemos punto menos los americanos. Sabéis que los ingleses también ponen igual que los otros, son los gringos los únicos que le han dado la vuelta, ¿no? Pero como ellos han hecho los programas informáticos, pues... Entonces, para discutir underscore. Bueno, pues, a ver, estas cosillas no te cambian la vida, ¿no? Ya. Bueno, este de los decoradores, aquí me vais a permitir el momento este, sí. ¿Veis ahí? Pone mi nombre. Este de los decoradores, bueno, eso he hecho una chorrada de tabla, que es esto, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Eso ha cambiado completamente la sintaxis. Luego hablaremos de TypeScript. La versión TypeScript va a tener que zumbarse sus decoradores y poner estos. Sí. Y si habéis leído el prospecto de TypeScript, dice los decoradores son experimentales. O sea que no los leéis, ¿no? y entonces os vais a cagar los que habéis hecho decoradores porque cambia completamente. La versión anterior, tú lo que recibías en la función decoradora era la clase o el propio objeto, y ahora recibes un descriptor. No. No. En este caso no. Yo lo único que he intentado es que el descriptor es complicadísimo y yo no me aclaraba. Entonces, pues me hice una tablita para ver si me enteraba de cómo puñetas funciona el descriptor. Y de hecho aquí tengo una issue abierta con el amigo. A ver si la encuentro rápido. Esta. Porque encima usa los mismos nombres para varias cosas, ¿no? Mi inglés no es muy bueno, más bien macarrónico, pero lo de homonyms lo busqué en el diccionario, ¿no? Entonces le digo, oye, mira, es que usas esto aquí y aquí. No sé, pues resulta un poquito confuso. Descriptor lo usas aquí y aquí. Entonces yo ya no sé a qué descriptor hablas. El valor está en el descriptor value, pero también está en el initializer. Entonces no sé, en unos casos está en un sitio, en otros casos está en otro. ¿Vale? Bueno, es muy receptivo, ¿eh? La verdad es que el hombre se lo escucha, lo contraopina cuando es necesario. ¿Qué te dijo? ¿La ha cagado? Sí, no. Él reconoce que programar con decoradores, es decir, aplicar decoradores es muy fácil, hacer funciones decoradoras no tanto. Y de hecho ha pedido ayuda pública abiertamente, por aquí está, ¿no? A ver. Aquí, cómo convertir más amigable a los desarrolladores la construcción de decoradores. Él mismo dice, oye, sugeridme cómo sería la mejor manera de... Aquí cualquiera que tengáis una cuenta en GitHub podéis contestarle, ¿eh? Y voy a trolear un poco. Y esto, aquí hay varios javeros, seguro que... ¿Cuántos programáis en Java de aquí? ¿Alguna vez en vuestra vida? Sin vergüenza. Y esto a mí me parece que en Java no ha sido muy positivo porque los programas de Java son un poco infernales que usan esto. ¿Sí? Sobre todo que se abusa mucho de ello, ¿no? Bueno, se puede abusar. A ver, ¿qué opináis? Mira lo que hace Ámbula. Me tengo que levantar. Que se anime alguien. Venga, venga. Aquí empieza ya la parte de chicha. Bueno, me voy a levantar porque
para que alguien le haga caso, por lo menos uno. No, a ver, yo no estoy nada de acuerdo, porque creo que esto da pie a un conjunto de arquitecturas nuevas dirigidas por metadatos. Entonces, a mí me apasiona, es verdad que igual soy un poco... vengo de la vieja escuela, pero a mí me parece súper interesante que tú puedas decorar métodos, propiedades, campos de una clase o tal, y que eso le pueda dar un comportamiento distinto, incluso que el comportamiento pueda cambiar dinámicamente. Creo que da una flexibilidad brutal y además aligera mucho el código, porque a través de una única línea, de una única anotación, pues consigues que el sistema haga muchas cosas en tiempo de ejecución. A ver, más opiniones. Venga, por aquí. Adrián, venga. Ahora, ve bajando y así más rápido. Que, bueno, la mayoría de todos conocéis mi afición por Angular, pero... Vale, y Angular hace uso y abuso de esto. Concretamente, yo el año pasado estuve en Múnich, en el JS Congress, en el Deep Track, y tuve la oportunidad de hablar con uno de los responsables de TypeScript de los decoradores, y ya me dijo esto, me dijo, Angular la ha cagado. Me lo dijo así. Y dice, la culpa es de Google por utilizar elementos experimentales. Y me estuvo justamente hablando de esto. Pero apoyándome también en lo que decía Javi, qué cómodo es, ¿de acuerdo? Tú tengas una clase en Emacs Script 6 y le pongas @componente y de pronto eso sea un componente. Y ya no me voy a ir a Angular, porque por ejemplo ahora por mi nuevo trabajo estoy haciendo con Node.js una capa de orquestación de datos con loopback. Y me ahorro el tener que llamar al request, ¿vale? Poniendo una @get o una @post encima de mis funciones controladoras. Y poniendo un @datasource, inyecto la lógica del datasource para la conexión con los diferentes datasource y aplico sus diferentes lógicas. Efectivamente. Es decir, esto es lo que se llama un poco programación en aspectos, cuando tenemos una serie de lógicas que son transversales a todas nuestras diferentes clases, en vez de que cada vez que cambie una de esas lógicas tener que ir a buscar todas nuestras clases para modificar esa lógica que no deja de ser boilerplate, lo tenemos concentrado en un único sitio y cambiando en un único sitio, ese cambio se envía y se hace transversal en todo nuestro código. Entonces es un ahorro de tiempo y es una gran ventaja. Está mal hecho ahora. Bueno. Está mal hecho ahora, pero se va a hacer mejor. La idea es que a este señor le ayude a alguien, por favor. O sea, una de las cosas increíbles que tienen los decoradores nuevos es que tú puedes una propiedad convertirla en parte estática, puedes borrarla, puedes cambiar el constructor. Sí, puedes darle la vuelta completamente a la clase, pero la vuelta es que no se parezca en nada a lo que... Porque le has puesto una robita no sé qué por delante, ¿no? Yo venía también un poco por el pánico de estar utilizando Angular para todo. Y para preguntar un poco el cambio que han hecho los decoradores, ya no solo en los que te ofrece Angular, sino en los que te declaras tú propios para tu propio proyecto, ¿cuán costoso va a ser adaptarse a la nueva API? Pues a ver, lo fundamental es que el decorador, el que has visto tú, ahora recibía la clase y tú ya la tocabas y ahora recibes un descriptor. El descriptor no es monstruoso, con lo cual solo tienes que tocar al principio de tu función decoradora y si cambiabas el constructor tienes que devolver una función que se llama finisher, que es la que se ejecutará para recibir el constructor. Es un poquito la tosete, pero es más bien mecánico, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, hemos cambiado una librería con unos 30 decoradores, más o menos, y ha sido un día. Un día de trabajo. Es decir, que podría habérmelo quitado, pero no ha sido 10 años. Va a ser transparente para los programadores de Angular. Bueno. Creo que Google está trabajando para que a nosotros no nos tenga que afectar demasiado. Que desde un principio plantean que sea transparente. Bueno. Eso... A ver, TypeScript... No. Vale, eso es... No, a ver. El pavo de Microsoft me dijo, el de Google la ha cagado. Me dijo... No
TypeScript dejó muy claro desde el principio que esto es experimental y que podrá cambiar y que va a cambiar. Es decir, en enero se espera que los decoradores pasen a estado 3 de los niveles. Cuando eso ocurra, TypeScript lo implementará como especifica JavaScript. TypeScript lo cambia. Y haberse leído esto. Pero ¿cómo sé cuál quieres? A ver, en Babel, por ejemplo, en Babel hay dos plugins. Un plugin que te lo hace la antigua, que se llama Legacy, y un plugin nuevo, que lo hace la nueva. Babel lo puede hacer. De todas maneras, tiene bastante sentido la nueva especificación, porque si bien la anterior era mucho más simple, pues esta es como más canónica, porque lo que te pasa básicamente es un descriptor como el que se utiliza en el property, o sea, en la definición de propiedades y demás, o sea, que está como más alineado con los sabores clásicos de JavaScript, o sea, yo creo que en ese sentido eso llegó para Básicamente quedarse. vamos a recibir esto que pone kind, element, key, placement, initializer, un descriptor, ¿no? Con si es el value, el get, el set, el variable configurable, como las propiedades, y el enumerable. Y retornaremos otro descriptor donde podemos meter nuevas propiedades, donde podemos cambiar un montón de cosas. Y es diferente, pero es muy flexible. Yo perdonad, pero yo cuando mato a un enemigo quiero que se quede muerto. Y cuando declaro una variable estática quiero que se quede estática. No quiero que me la cambie alguien con magia. No me gusta la magia. Pues no pongas el decorador. Pero me lo pone alguien y me cambia todo. ¿Y esto por qué no funciona si pone static? Ah, amigo. Pero eso está muy bien visto, pero no, es que, a ver, tú puedes aplicar anotaciones simples. Las anotaciones simplemente te sirven para, es como un nuevo hook donde tú puedes poner lógica. O sea, una de la lógica que se puede hacer es transformaciones sobre la estructura de la clase, lo que sea, pero no tiene por qué ser eso. Yo qué sé, te puede servir pues para definir, yo qué sé, pues en lugar de definir el no sé qué API con métodos, pues lo haces con anotaciones. Sí, por ejemplo, si tú quieres que un montón de clases tengan un método debug, pues con un decorador haces que todos lo tengan sin tener que implementarlo en cada caso, ¿no? Alex, una pregunta. Imagínate, en vez de utilizar el decorador, si por ejemplo tienes que tener una conexión en Node con una fuente de datos, ¿vale? Tú te creas una función que lo que hace es te devuelves a esa conexión directamente a tus métodos que acceden a esa fuente de datos, ¿no? Pues, y nada, simplemente llamas a la función y te devuelve la conexión. Pero esto es lo mismo. Solo que en vez de llamar a la función en el cuerpo de la conexión, lo que haces es pones @ nombre del decorador, que es la función que te devuelve la conexión, ¿vale? Se lo pones en el parámetro dentro de la función. Si es lo mismo, es que básicamente es lo mismo, pero llamado de otra manera. Es como si decir, oye, no cambiemos a las clases, llamémoslo todo funciones otra vez. Sí. Pues yo tengo una duda de cuando le pongamos un decorador encima a una clase, si ponemos un export directamente en la declaración de la clase, ¿qué estamos exportando? Eso hay una discusión abierta, esta está abierta, completamente abierta, sobre cómo debe funcionar. Esta es una pregunta que está, insisto, básicamente lo que dices es, haces export, ¿no? Entonces, ¿en qué orden se pone? En Babel ahora mismo se puede decidir cuál de las dos quieres para comprobar qué tiene más sentido. El tío que lo ha diseñado no lo tiene claro. Está esperando que le digáis. Y la duda también sería, si queremos testear nuestra clase, ¿la testeamos con decorador, sin decorador? ¿El decorador tiene sus propios tests? El decorador debía tener sus propios tests. Entonces deberíamos poder exportar la clase sin decorador. Claro. Entonces, de hecho, es una de las grandes preguntas, ¿vale? Aquí está cómo funcionar con las distintas situaciones y si lo pone por delante o lo pone por detrás, qué significa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí está el decorador y aquí está el export. ¿Esto qué hace? ¿Exporta y luego decora después de haber exportado? ¿O decora y exporta lo decorado? ¿No?
Que Ya, exporta lo ya, decorado, pero hay una ¿no? discusión abierta. Quiero decir que a mí me parece evidente que lo correcto, ya lo has perdido, que Sí, lo sí, correcto era eso último que has puesto. Es decir, tú estás exportando un artefacto que decoras como estático. Porque lo contrario, poner el static por delante significa que estás Claro, pero- haciendo static un export. Vale, ¿no? pero esta es Tiene- una, pero esta es otra. Claro, pero ahí lo que estás decorando es el... O sea, yo esa línea de primera que estás señalando la quitaría, porque lo que estás haciendo ahí es decorar un export. Eso no tiene mucho sentido, porque es una construcción en sintaxis. Lo que sí es decorable es una clase, con lo cual tiene que ir inmediatamente a continuación, según las normas. O sea, a mí me parece evidente. Aquí hay una discusión. Conozco la Sí, discusión. por aquí. Está muy bonita. A ver, al final un export no deja de ser un objeto. Cuando haces un módulo export actualmente, que no todavía no es, que no es estándar, ¿no? De que haces un módulo export, lo que exporta siempre es un objeto. Podrías decorar. Pero ya, podrías decorar si fuese un export de una variable, es decir, una propiedad del objeto. Es una propiedad que tú puedes decorar la propiedad del objeto. O sea, el export default. Pero claro, tú tienes un export default, el export default no deja de ser un punto default dentro de un objeto que tiene un punto default. Y ese punto default lo podría decorar. Entonces podría ser una decoración sobre la clase decorada. Podría tener sentido. Otra cosa es en qué casos de usos lo vas a tener que usar. Se podría permitir. Lo único que yo sí que estoy contigo. Tendríamos un decorador por la clase. Obviamente. ¿Lo oís ahí arriba o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Sí, se oye, parece ser. A ver, aquí es donde, por ejemplo, yo os animo a que escribáis. Es decir, porque, claro, aquí pone este señorcito, que no es es alguien más importante de lo que parece. Dice, yo prefiero el decorador por encima del export. Lo contrario dices tú. ¿No? Y como le hagan caso, pues entonces no hacen lo que nos gusta. ¿Vale? Daniel, que es un tipo muy abierto, es el encargado, además, dentro de 1339 de la relación con otros estándares y la relación con la comunidad. Y organiza todos los meses una call donde podéis pedir que os sume para charlar, ¿vale? Porque quieren escuchar a la gente. Es decir, estos se reúnen en... Esto es la agenda de esta semana del TC39, que se ha reunido en Apple, ¿vale? Aquí no podéis asistir si no sois miembros, ¿vale? Si publican todo lo que van a tratar, veis que lo van tachando, ¿no? Cuando ya lo han hecho. Más o menos le dedican muy poquito tiempo a las cosas, ¿eh? Entonces, funcionan por caja de tiempo. 10 minutos a esto, 10 minutos a esto, 30 a esto, 15 a esto, ¿no? Seguimos. 15, este no fue, por ejemplo. No se presentó el presentador, ¿vale? Un error que ha habido aquí, un tema con las fechas, ¿no? La RAI prototype SOR, que a ver si lo cambiaban, ¿no? Pim, 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 ¿vale? Por ejemplo, esto es la propuesta de pasar decoradores a estado 3 en la próxima sesión, ¿vale? Publican también las notas, muy cortitas, es decir, no toda la discusión, pero sí, fulano opina esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, os quiero llamar la atención con el cuidado que hay que tener. Hace unos días oí, por aquí está, observable. En Stage 1 está observable, ¿vale? Esto en mayo del año pasado se dejó claro que no pasaría de Stage 1 nunca, ¿vale? No está rechazado porque si lo reformulan completamente, lo vuelven a mirar. De este ya no han vuelto a hablar, le dedicaron 15 minutos. ¿Vale? Básicamente, querían que la implementación de RxJS estuviese dentro del lenguaje, ¿no? De los modelos observables, y hubo varios del TC39 que dijeron que eso no. Que el estándar no está para incorporar cosas que están en librerías. Esto es opinable, claro. Otros dirán, no, claro, yo lo que quiero es que lo de mi librería, ¿no?, está en el estándar, ¿no? Pues es bastante difícil de resolver, ¿vale? Sí, yo he leído al Dominic de Nicola, que dice que la mayoría de las veces lo que hacen es intentar darle sentido a las cosas y que trabajen bien juntas, como lo que decís del export y la anotación.
que hay muchas cosas que dice esto Como no cuadra, claro, cómo se mezcla, cómo trabajan juntas las cosas. Aquellos van de buena fe y intentan hacerlo lo mejor posible, claro. A ver, sí. Mira, pues déjame un segundo si lo encuentro, porque es muy cortito de ver. Sí, a ver, eso sí, eso existe. Es decir, bueno, pero el Mutation Observer no es parte del lenguaje, es parte del DOM. Y están los proxies que te pueden hacer algo similar de observación. Esto era seguir el modelo de que los eventos se rapean en un objeto observable. Dame un segundo, que es que estaba buscándolo por aquí. Creo que es este. No. Busca observable a lo mejor. No lo voy a encontrar rápido, pero bueno, básicamente había gente que decía, oye, pero es que eso está implementado en Angular de una forma muy buena, y otros decían, es que Angular lo ha implementado mal, ¿no? Es decir, porque es así de literal la conversación, ¿no? Entonces, básicamente se queda en Stage 1. Desde mayo, si veis además esto también es una pista, si te vienes aquí y ves el repo, básicamente desde hace un año no hay ninguna modificación, ¿vale? El que lo propuso, pues ahí voy a decir, pues ya veré si se me ocurre algo para convencerles, ¿no? Entonces el repo de esta especificación no se mueve, ¿no? Hombre, que velas le podéis poner a cualquier santo, pero ¿no? Igual podéis, oye, escribirle y decirle, a ver, venga, vamos a buscar mejores argumentos, quitarle quizás ciertos flavors de un framework concreto, ¿no? Pues están deseando, que de verdad que la gente aporte, que aporte casos de uso. Porque uno de los problemas que tienen mucho, yo he empezado a hablar con ellos por este tema. Pregunté una cosilla que no me enteraba y dicen, ¿y tú por qué te interesa? ¿No? No, porque estamos haciendo una cosa con decoradores. Oye, cuéntanoslo, ¿no? Porque el problema es que, claro, en abstracto, pues claro, salen permutaciones de elementos con todos los elementos, pero ¿esto tiene sentido? ¿No? Por ejemplo, el otro día ¿dejamos que se permita hacer una propiedad estática privada en el constructor que nadie va a poder acceder? Pues por combinación de elementos sí, pero es que eso no es accesible. Claro, entonces algunos decíamos, no, pero tú déjalo, que luego ya veremos si nos sirve para algo. Yo te decía, hombre, pero si no tiene ningún caso de uso, no compliquemos las cosas y para desconcertar al público, ¿no? A ver, si os parece, por avanzar un poquito, ¿quiénes de vosotros usáis TypeScript? Unos cuantos, ¿no? El tipado de TypeScript. ¿Pensáis que va a ser parte del lenguaje o no? No. Debería. Soñamos con ello. A ver, yo casualmente hace 2 años estuve en el Another Summit en San Francisco, que se reunía el TC39 allí, y hubo una mesa redonda después de su reunión que la chica de Microsoft que proponía que los tipos pues salían muy cabizbaja, ¿no? Porque le habían dicho que no. Y además de una forma muy rotunda, en el sentido de no, nunca, ¿no? No, vete a tu casa y piénsatelo, chica, ¿no? Sino, no, nunca. JavaScript es un lenguaje sin tipos, ¿no? Punto. TypeScript es un lenguaje con tipos. Punto. Opcionales, pero tiene tipado, ¿no? A ver. Bueno, yo no sé cómo se pusieron de chulos, pero lo que sí es una evidencia es que palabras reservadas en JavaScript son type e interface. Yo, en fin. Ahí lo dejas. No sé. Eso sí que me preocupa, porque el hecho de que se pongan tipos sonoros parece que hay, bueno, pues es opcional y tal, ¿no?
Pero el hecho de usar interfaces, de empezar a usar interfaces, se carga el concepto de duck typing, ¿no? Es decir, que ahora si tú quieres que un objeto sea ejecutable o sea runable, si no tiene el método run, pues se lo metes dinámicamente y ya participa en la colaboración. Entonces puedes hacer el concepto de interfaces parciales, digamos. Le meto lo que necesita en cada caso en un objeto. Pero si la interfaz pasa a ser parte del lenguaje, eso sí que es un cambio cultural fortísimo, porque entonces ahora los objetos tendrán que ajustarse completamente a la interfaz, o no, o no sé. Pero yo creo que eso lo metieron como el private, porque lo copiaron de Java, cuando era JavaScript, y le metieron ahí un montón de palabras reservadas que no planean. Hicieron squatting de palabras reservadas, pero yo creo que no es para usarlas. Creo, ¿eh? Eso es posible también, ¿eh? Además, también hay mucho complejo en JavaScript, ¿eh? A ver si un día somos mayores y tenemos que meter esto. Es que nos llaman tipos débiles, macho. Sí. Tipado débil, ¿qué es eso? A ver, los que usáis TypeScript, ¿qué más cosas defenderíais que tendría que incorporarse en JavaScript? Algo que yo veo bastante útil son las opcionales, porque si es verdad que algo que veo muy útil son las opcionales, porque si es verdad que te ayudan rápidamente a determinar si necesitas tener en cuenta que ese valor a lo mejor va a ser indefinido, nulable o lo que sea. O sea, yo lo encuentro bastante útil. Porque es verdad que tengo una relación amor-odio. Empezamos hace poco a usar TypeScript. Tengo una relación amor-odio porque efectivamente no tengo nada de aprecio a las clases ni a las interfaces, pero sin embargo los tipados muchas veces me han ayudado a resolver problemas rápidamente. Entonces, bueno, creo que estaría interesante. ¿Alguna otra idea de TypeScript? Venga. La manera en la que se maneja la herencia en TypeScript es mucho más cómoda que la de JavaScript. Sí, yo creo que se oye, ¿no? Eso, o sea, que la manera en la que se genera la herencia es mucho más cómoda en TypeScript que en ¿Cómo es? Yo JavaScript. no la conozco, sinceramente. Pues simplemente utilizas el extend, no tienes que andar con prototypes, no tienes que utilizar nada. Bueno, como JavaScript. Claro, no, es que ese es un punto muy bonito, es muy interesante. JavaScript y TypeScript están extremadamente pegados, ¿no? Entonces, como TypeScript muchas veces lo implementa antes que JavaScript, ¿no? Parece que toma propiedad, ¿no? del tema. En el caso de las clases y su extensión, TypeScript lo tuvo antes que JavaScript. Ahora JavaScript tiene exactamente la misma sintaxis, ¿vale? Por ejemplo. Por eso este dibujo de los huevos es bastante... Claro, el problema es que van cambiando, ¿no? Te lo van moviendo todo el rato, ¿no? Porque excepto el tema de los tipos y los interfaces, que están dentro de la parte de tipos, todo lo demás, hasta donde yo sé, es igual, hasta donde yo sé, que no soy ningún especialista. Yo, personalmente, viniendo de .NET, la verdad es que en TypeScript he visto bastante bien lo que son las propiedades, el get y el set. Algo que yo personalmente siempre he echado en otros lenguajes como podría ser el Java o el JavaScript, siendo el caso. Y es algo que yo defendería bastante porque facilita muchísimo la vida. Sí, pero... ¿Cómo? Sí, igual. Get y set ya están, no estaban. No estaban en la 5.1, están en la 6. Había una chiquita ahí que... Pasa el micrófono. Sí. Una cosa que a mí me gusta mucho de TypeScript, bueno, yo nací con Java y ahora soy frontend a muerte y fanática de Angular. Entonces, una cosa que me gusta mucho es el tema de los generics, porque eso me resuelve muchos casos, cosas que hago, y el generic es una cosa que lo puedo usar solo en lenguajes tipados o TypeScript, en este caso. ¿No podría ser útil? Sí, es verdad. Bueno. Si no tienes un sistema de tipos fuertes, el generic... Claro, es que si no hay tipo, no hay generic. No tiene sentido, pero cuando pero tienen la herencia y tienen las interfaces, ¿qué cuesta poner tipos y extenderlo? El generic es como un tipo, cualquier tipo, un any. Por ejemplo, tienes el diamante, vamos, le puedes decir que es A o B y recibes la tupla del tipo A y del tipo B. A ver, tú puedes definir esto cuando utilizas TypeScript en Visual Studio Code, es increíble porque puedes decir, vale, yo quiero recibir mi función quiere recibir policías o bomberos, ¿vale? Y evidentemente los policías tienen atributos que no tienen los de los bomberos, ¿no? Entonces pones ahí, tiene servidor público y es policía. No, es más fácil. Sí, por ejemplo, si recibes policía, pues sabes que tu función va a retornar un array de policía. Y si recibes bomberos, sabes que va a retornar un array de bomberos. Entonces, claro, en Linter lo ves enseguida. Puedes iterar el array y saber bien que hay una función es un bombero o un policía.
tipo de base de un array, por ejemplo, Vale. para que todos sean del mismo. Ese es el ejemplo. Vale, nos quedan 10 minutos y quería tratar otro contexto, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Aquí estamos hablando de lo que queramos. Venga, eso es. Creo algo así. Venga, y yo os paso en cuanto terminéis vosotros. Yo no voy a hablar de TypeScript ahora, sino porque llevo mucho tiempo sin trabajar con TypeScript, sino yo sí me gustaría tener tipos por dos razones. Uno, en el 90% de los casos de uso de JavaScript con tipos sería bastante más legible, más sostenible, los tipos. Y el segundo punto, y para mí más importante aún, es que los motores tendrían más información para optimizar, es decir, ser monomórficos o el polimorfismo. Si tú coges y te tengo un array solo de estos elementos, bueno, en un array, en una lista es más diferente. En un array tengo un tipo concreto, sé lo que me voy a esperar en el siguiente elemento, no tengo que tener que inferirlo. La operación de inferencia es lo que le resta velocidad frente a otros motores como JVM, como... Que JavaScript, uno de los grandes problemas de optimización es la de optimización. Por ejemplo, cuando en un bucle de repente muta el cargador, el operador, ¿no? Yo iba más o menos por ese sentido. Iba a recordar, rompiendo la lanza con Angular, el AOT de Angular. O sea, el AOT que hace, como tiene los tipos inferidos de TypeScript, hace una compilación del código de TypeScript a un JavaScript ya optimizado en base a esos tipos. Efectivamente. Entonces, el JavaScript resultante de esa compilación de TypeScript es mucho más eficiente que de otra manera. Y eso no lo estamos hablando. Ahí vamos lo siguiente, ¿no? Al menos en el... Ya acabamos, ¿eh? Esto no es un mitad de anguleros anónimos, perdona. Sí, pero ahora vamos a... A ver, ¿quiénes de vosotros sabéis lo que es WebAssembly? Bueno, yo más o menos, ¿eh? WebAssembly, que no es aparentemente un sistema para escribir, ¿no? Es decir, yo sé Assembler, ¿no? Y he programado en Assembler. Entonces, bueno, pues me resulta... ¿Cuántos habéis programado en Assembler alguna vez? ¿No? Alguna vez, ¿vale? Yo lo he hecho profesionalmente y, hombre, no me divertí demasiado. Sí. Bueno, ya os contaré. WebAssembly es que viene muy a colación lo que decíais de transpilar o compilar a JavaScript, ¿no? Es decir, WebAssembly está pensado para ser el lenguaje de destino de una compilación de un lenguaje de mayor nivel, ¿vale? En principio hiperoptimizado, es decir, la optimización es parte de su propia naturaleza, aunque tiene fuertes limitaciones. La principal, que es la que todo el mundo nos venimos abajo, es que no puede hablar con el DOM. ¿Vale? Es un JavaScript de cálculo, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sí hay gente que está haciendo pequeñas capitas de JavaScript por encima para hablar con el DOM. Es decir, por ejemplo, Rust. ¿Quiénes conocéis Rust? Sí. Rust, aparentemente, yo no soy ningún especialista, lo que hace es eso, te genera un pequeño JavaScript, te genera un WebAssembly, todo lo grande que tenga que ser, y comunica uno con el otro para poder hacer la aplicación en su conjunto. Toda la parte algorítmica, toda la parte de procesamiento de datos, toda la parte está en WebAssembly. La parte del manejo de DOM, pues el manejo del DOM. Que es lento, que ya sabemos cómo funciona, que es lo que es, no hay magia, ¿no? Claro, es hiper interesante pues para cosas, por ejemplo, de transformación de imágenes, vídeo, manejo de bits, ¿no? Donde la velocidad es pasmosa, ¿no? Entonces, claro, hay gente que está diciendo que WebAssembly es la muerte del JavaScript como lenguaje de destino de las compilaciones, ¿no? No igual como lenguaje de escritura, pero claro, ahora que la gente confluye en escribir JavaScript, ¿no? Podría confluir en escribir WebAssembly. ¿Cómo lo veis? Lo que pasa es que abre la puerta a un montón de programadores, Kotlin y compañía, que no quieren nunca tocar JavaScript y tienen la oportunidad de entregar código al browser. Claro. Que de hecho es que se ha popularizado tanto nuestro lenguaje gracias a eso. Entonces, claro, le das la oportunidad a un Java Enterprise, con esto que estoy haciendo puedo terminar en el browser, fenomenal, ya no tengo que tocar JavaScript. Entonces, por ahí van los tiros. De todas formas, una cosa más. Respecto a tocar directamente el DOM, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que hace uso de webworkers. Sí, igual. Porque justo tenemos una pieza, ¿vale? Que tiene que hacer una serie de llamadas asíncronas y luego con toda la información que recopila, haciendo un montón de maps y de reviews a saco.
Lo ponemos en un web worker y cuando tenemos el resultado, que es muy poquito, al final el resultado es muy poquito, sí. lo pintamos del lado del DOM sin ningún problema. Eso lo digo porque Sí, no, yo no sí siempre veo es necesario. yo sí veo totalmente la lógica de negocio en un WebAssembly. Y poder compartir incluso lógica de negocio entre piezas que incluso están dentro de microservicios del lado de Java, Kotlin o lo que sea. Sí, sí. ¿Cómo? No, ahora, No, ahora, puedes- ahora mismo no. Pero sí puedes ejecutar lo que harías en una lambda, por ejemplo. Claro. Pues ¿por qué no lo puedes meter en un...? Sí. Sí, Sí, lo es que un pasa es que fichero ahora es SM. gigantesco, porque tienes que meter un montón de dependencias dentro del propio entregable. Entonces, es un problema. Y bueno, no sé, no tenían garbage collector, que ese era otro problema grande que había. En la versión 70 del motor de Chrome le han pegado una mejora brutal a WebAssembly. Es decir, las gráficas estas que te saca Chrome, la gente hubiera hecho que parece, pero ¿qué estás diciéndote de lo actual o poniendo a parir lo anterior? ¿No? Porque no sabes muy bien, ¿no? Pues las velocidades las han quintuplicado, es decir, es brutal, ¿no? ¿Había por ahí algún comentario? ¿WebAssembly alguno le motiva? A ti te motiva, a ellos motiva más. El coste de llamar a WebAssembly era muy grande, que yo lo probé para una cosa. El intercambiar continuamente de contexto pues no es barato. Sí, no es para una llamadita corta, es para un Sí, cálculo largo. para calcular la letra del CIF, pues igual no merecía la pena, ¿no? No. Y tenemos un problema también. Para cambiar de WebAssembly a JavaScript solo hay un canal de datos, que es un shared buffer array que solo comparte enteros. O sea, un array de bits. Tienes un problema. Tienes un problema ahí de que te tienes que hacer el wrapper para comentar. Y el Rust, por ejemplo, sí que te lo autogenera y te lo hace más o menos eficiente y más o menos bonito. Volviendo al tema de los workers. Que claro, a lo mejor no te compensa tener lógica en el worker porque luego cada vez que tienes que serializar y deserializar ese mensaje, gastas más recursos en serializar y deserializar que lo que realmente hiciste en el worker. Entonces, tienes que saber. Obviamente no toda herramienta es para todo problema. Eso está claro. ¿Hay algún comentario que no hayamos hecho y que os moráis de ganas en los 3 minutos que nos quedan? No ha salido y yo venía solo a decir esto. No me gusta. Lo dicen por aquí que lo que no le gustaba es Java, ¿no? ¿Sabéis que no se iba a llamar Java? Que iba a llamar LiveScript, pero por un tema de marketing, como Java pitaba, pues le pusieron Java por delante. Ahora ya lo tenemos claro, pero cuando esto empezó, y yo ya me dedicaba a esto profesionalmente, causó un lío tremebundo, ¿eh? Es decir, directores de informática te decían que no, que es lo mismo. Te decía, ya, vale. Sí, sí. Pero, o gente de recruiters que pone Java espacio script. No. También. Mal. Muy bien. Muy bien. Pues si os parece, hemos cubierto la hora. De todas maneras, estamos ahora ahí si queréis charlar más personalmente. Pues un aplauso a todos vosotros. Muchas gracias por venir.